Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días, una vez más con ustedes en Sentido Común, naturalmente por Carivisión. Nosotros, bueno, alguien me pregunta por este sombrero. Este sombrero que ustedes ven me lo mandó expresamente de Dajabón, Santiago, el alcalde Santiago Riverón de Dajabón. Gracias, Riverón. Me tiene que mandar otros, un par más. Voy a ver si picoteo a Hipólito Mejía con alguno de esos sombreros clásicos que él tiene y todo. Pero bien, el día es importante. Sentido Común ha querido traer a un invitado que vamos a hablar con él en los próximos minutos, pero antes yo quiero, con el permiso de mi invitado y con ustedes, hacerle un cuento. No sé si es un cuento o una historia, pero desde niño yo tuve una relación con el medio ambiente. Yo sabía desde niño, si iba al río y pescaba un pececito pequeño, yo sabía, sin que nadie me lo dijera, soltarlo para que creciera. Yo sabía cuidar algunas cosas del medio ambiente. Y no sé por qué, porque no recuerdo a alguien que haya influido en mí directamente, a excepción de que recuerdo, yo tenía una abuela muy especial porque se dedicaba al cultivo de flores y de árboles frutales, y además también sembraba en su jardín papas, maní, etc. Entonces ella me inculcó algo con las flores, con la naturaleza. Yo iba a ver las mariposas que han desaparecido, los niños de ahora no conocen las mariposas, en fin. Entonces yo me crié en un ambiente muy sano, ligado a la naturaleza, cerca de un río donde iba periódicamente, etc. Era en ese entonces cerca, para que tengan una idea, nosotros vivíamos donde Peña Gómez al final vivió. En esos terrenos eran de nuestra familia, que fueron vendidos poco a poco luego, y en ese predio de ahí pues estábamos siempre, nos juntábamos los primos, donde mi abuela, etc. Pero lo que le quiero contar es que un día, por una razón de muchacho, un tío mío tenía un colín, un machete muy filoso, y yo cogí ese machete y corté de un solo tajo una rama de un árbol. Por casualidad mi papá estaba mirando en una ventana y bajó de la casa, que era era una casa de madera, pero con dos pisos, 2 niveles, 3, porque había un sótano donde nos metíamos la muchachada a jugar allí. Y mi papá bajó y me agarró por un brazo. Me di cuenta de la gravedad porque me apretaba, y fue y cogió las ramas y vino conmigo y me dijo: buen sinvergüenza, ¿por qué tú cortas un árbol? Y yo no sabía qué contestarle, pero él sí cogió la rama, me hizo ponerla en donde estaba originalmente, buscó un pedazo de yagua, para los que conocen de La Palma, en fin, que hizo una serie de cosas conmigo, me hizo amarrarlo con soga, ponerle todo, y me castigó con el hecho de que todos los días yo tenía que echarle agua a ese invento que para mí no tenía sentido. Y luego, en esos días, me regaló un libro que tenía una especie de reportaje que decía: si las plantas pudieran hablar, y me hacía leerlo todo el tiempo. En esa época, yo estoy hablándole a ustedes de alrededor de 9 años, siempre estuve
y estoy relacionado con el medio ambiente. Eso fue mi gran escuela. Y por eso siempre defiendo el medio ambiente y toco cosas sensibles muchas veces, a veces por desconocimiento, a veces por interés, en fin, pero lo toco. Y una de las cosas que siempre está en sentido común, en mi programa siempre hay un toque medioambiental. Cuando me veo muy apretado, apelo a un amigo que es medioambientalista, que ha estado mucho tiempo en esa faena. Entonces, cuando yo me veo muy apretado, que me pongo a decir una serie de disparates, entonces yo apelo a él y lo traigo aquí al programa, a hablar de sus experiencias, de sus afanes y de todo eso, porque él sí es un conocedor a profundo de estos temas. Y ese amigo, sin duda alguna, es Enrique de León, con quien vamos a compartir todo el trayecto del programa, hablando sobre temas de medio ambiente, pero ya con una característica moderna, no con un machete cortándole una rama a un árbol y que sufriera un castigo por esa situación. Buenos días, don Enrique. Gracias por invitarme y por esa introducción. Pero mira, los niños son depredadores. Los niños cazan lagartijas porque Sí. les sale la genes del cazador. Entonces, no hay niño que no... bueno, tú hiciste una travesura, cortar una rama, pero generalmente los niños, incluso en banda, perseguían, por lo menos en mi época, a las ranas y a las ranas. Pero se me olvidó, y gracias, y perdón la interrupción, de que yo siempre fui perseguido por mi abuela y por mi papá cuando cazaba una lagartija. Es decir, y te corregía. Sí, claro. Pero eso es innato, porque el ser humano, cada ser humano, es una síntesis de nuestra evolución. Y nosotros, para sobrevivir, fuimos cazadores. Y entonces el niño, cuando ve una culebrita, un insecto, ranas, los macos, sí. y sobre la mariposa, los muchachitos competíamos cuando yo era niño, no en deleitarnos de la mariposa, sino en atraparla en diferentes colores. Sí, eran multicolores. En frascos de cristal, sí. Para exhibirla. Bien, porque el tener conciencia del valor del entorno, del valor de la naturaleza, necesita necesariamente un conocimiento. Uno de los principales escándalos en términos medioambientales urbanos que yo recuerde fue precisamente el administrador de la cementera. En ese entonces se llamaba Julio Soto Medina. Pues hace muchos años. Hace muchos años, muchos años, Enrique. Yo me acuerdo. Tú no habías, pero tú estabas tú no habías nacido, ¿verdad que no? No, yo soy más viejo que tú. No, mucho más viejo que tú. Soto Medina fue administrador de la cementera y para ampliar comenzó a tomar parte del zoológico. De lo que después fue el zoológico. De lo que después fue el zoológico. Estaba previsto para el zoológico. Estaba previsto, pero fue posteriormente. Entonces, cuando lo cuestionaron, dijo, ay, lo que hay es culebrita y lagarto y ese bueno, recuerda que la cementera estaba en el confín norte, en los confines norte de la ciudad de Santo Domingo. Correcto. Eso era Monte y Culebra. Para que la gente sepa, ahora ahí es que está la oficina central del metro. Es decir, en la parte este del río. Sí, eso es lo que quedó de la cementera. Exactamente. Bien, Enrique, fíjate, como yo intentaba decir sobre que he vivido siempre de salto en salto buscando el tema medioambiental, quiero cuestionar contigo algunas cosas, o mejor dicho, quiero ponerte en relieve. Hay una gran polémica que se da con el tema del Jardín Botánico, un lugar de gran importancia urbano de la ciudad de Santo Domingo y que está ahora mismo en una
en una polémica porque las autoridades que tienen que ver con la vía para la ampliación vial del tránsito han decidido tocar algunas cosas que están en debate, todo. En definitiva, no hay una información concreta, pero tú conoces bien el tema. ¿Cuál es la realidad de esa situación? Bueno, mira, lo primero que debo observar es que en los países desarrollados o más avanzados están estrechando las calles para dar más espacio a la vegetación, a los árboles. Es decir, en vez de hacer avenidas más grandes, las van haciendo más estrechas y dando más oportunidad a la existencia de zona verde, sobre todo de árboles, porque se ha entendido que la arboleda urbana crea un microclima. Es decir, no es lo mismo una ciudad de cemento sin árboles, tiene una temperatura ambiental mucho más elevada que una ciudad arbolada, es decir, con árboles. Entonces, el árbol en la ciudad crea un microclima, además de limpiar el aire, porque los vehículos que tenemos en las ciudades, en su mayor parte, son vehículos de motor de explosión. Esos motores emiten gases y micropartículas, gases ácidos que hacen daño, entre ellos el monóxido de carbono, pero también micropartículas. Pero yo no veo que los ambientalistas, ustedes aquí, tienen un enfocamiento, no están enfocados a ese tema que tú estás planteando, que parece ser que es grave, pero yo no veo una focalización de los grupos ambientalistas en torno a eso. El movimiento ambiental tradicional se ha centrado a la conservación, es decir, está más bien dedicado a proteger los espacios protegidos que están en la zona rural. La reforestación urbana, el paisajismo urbano, realmente ha sido muy poco manejado, tanto por ambientalistas como por arquitectos urbanistas. Es decir, la planificación urbana, con la excepción del régimen de Balaguer, porque Balaguer planeó la ciudad. Cuidado que nos acusan, los grupos mismos nos acusan de, yo defiendo a Balaguer a rajatabla con el tema ambiental. No, porque es justo. ¿Sabes? Es justo, fue un asesino, todo, pero no Balaguer merece el título de padre de la democracia, no son disparates. Pero Balaguer fue el padre de la preservación moderna en el marco... Bueno, de dos cosas, de preservar la ciudad colonial, porque él fue el autor de la ciudad romántica, y paró a Trujillo en la destrucción porque el plan de Trujillo era borrar la ciudad colonial. Incluso regalar la madera de la zona colonial. Porque consideraba que eso era un atraso, que lo viejo era atraso y que la modernidad tenía que sustituir lo viejo. Balaguer hizo resistencia, claro, como podía hacerlo. Claro. No podía enfrentar. Y Balaguer Trujillo se dejó conducir. Y por eso lo que tenemos de la ciudad colonial fue gracias a Balaguer. Pero también Balaguer creó todo un sistema de parques. Enrique, yo he examinado. Y además, Trujillo y después Balaguer crearon la mayor parte del sistema de parques nacionales, de áreas protegidas del país. Sí, te decía, es muy difícil encontrar. Pero espérate, que tú y yo somos antibalagueristas. Sí, no, yo di una charla en Vallaguana el día pasado. Queremos decir que eso no exonera de los crímenes que cometió Balaguer, la violación a los derechos humanos y los abusos que Pero mira, que el día pasado me invitaron en un club en Vallaguana para dar una charla
sobre temas del medio ambiente, sobre una conversación, no era una charla. Y al final, cuando terminé, un señor se me acercó y me dijo, mire, yo tenía un concepto diferente de usted y lo mantenía a distancia, pues yo soy balaguerista, pero yo pensaba que usted era anti-balaguerista, pero de acuerdo a como usted ha hablado aquí, me doy cuenta que usted es un balaguerista. No, que tú eres un hombre justo, no balaguerista. ¿Y cómo así? Dice, sí, porque usted ha puesto a Balaguer. Digo, ¿de qué me invitaron aquí a hablar? Dice, de medio ambiente. Digo, entonces, Balaguer como presidente es el símbolo del medio ambiente de este país, y yo lo que hablo es... Y un urbanismo que se conciliaba con el entorno, con el medio ambiente, con el entorno natural. Y hoy estamos defendiendo todo el sistema de parques que dejó Balaguer. Claro, hay incluso gente como Gómez Estrella, ¿verdad? Gómez Estrella, que fue un símbolo campesino, ¿no? De todo. Balaguer realmente tuvo grandes actuaciones. Ahora, lo que hay que decir, en realidad, lo justo es que decir que nuestros actuales gobernantes están tan atrasados que ni llegan a la altura de Balaguer. Así es. Eso es lo que hay que decir. Pero mira, ahora, déjame señalarte a continuación que lo del parque, lo del jardín botánico, la importancia que tiene es que refleja la política real del gobierno frente al medio ambiente y a la naturaleza, que no se ve porque la mayoría de los abusos y de las violaciones al medio ambiente y a un medio ambiente sano y equilibrado se hace en el interior. Y se ha hecho bajo el pretexto de apoyar grandes inversiones. Entonces, la insensibilidad de este gobierno hacia el medio ambiente y hacia el derecho a gozar de un medio ambiente saludable se puso de manifiesto precisamente de manera pública y chocando con la clase media, que es el nicho electoral de Luis Abinader. Colocó cuál es realmente la insensibilidad de este gobierno, porque el problema de Jardín no es que si va a cortar un poquito, si va a cortar mucho, es que no debe. Pero habrían alternativas, porque una de las cosas que yo quiero plantear o preguntarte, consensuarla contigo, es que muchas veces una obra que afecta de verdad al medio ambiente, pero no necesariamente hay que impedirla, porque se pueden conciliar. Pero claro, es un problema de costo-beneficio. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de cortarle la parte al botánico, se hace un elevado y se deja íntegro el asunto de... Pero mira, bueno, tú has ido a Londres. Claro. Bueno, el problema del tránsito... Mira qué belleza, que mucha gente no la conoce, Enrique. No, hay que invitar a la población, sobre todo de la ciudad de Santo Domingo, a que visite Gracias, producción, eso es parte de nuestra producción. Es una iniciativa. Así es. Muy bien. Sí. El Jardín Botánico es un lugar donde las familias deben llevar a los niños, porque ese aprendizaje que tú hiciste con tu familia, una familia muy sensible y muy avanzada, lo pueden tener los niños y los jóvenes yendo al jardín botánico, apreciando las diferentes especies autóctonas, endémicas del país, que están ahí. Además, para un niño o cualquier persona que está viviendo en un barrio o peor todavía, en un sector residencial entre torres de cemento, el encontrarse de pronto en el medio natural, vegetal, verde, siente un estado de ánimo totalmente diferente. Pero el tema de la cultura del medio ambiente urbano yo te lo podría poner de esta manera. Si tú ahí mismo, en el parque botánico,
que es te queda a la derecha, ¿verdad? Sí, subiendo por la Colombia. Exactamente. Es mucho más lógico que a la izquierda tú intervinieras los jardines de parte de todo eso. Esos son, hay propiedades ahí. Ah, mira, es el jardín japonés. El jardín japonés. Que también hay una jardinería. Que es una joya, es una joya de carácter mundial. Sí. Que lo hizo el maestro de karate. El maestro de karate. No me acuerdo ahora su nombre. Mamoru Matsunaga. Exacto, que fue maestro nuestro de artes marciales. De artes marciales. Cuando éramos jovencitos. Sí. Que llegó, fue un emigrante. Claro, fue un emigrante. Incluso se hace famoso por un pleito callejero en un campo de San Juan. Sí, le cayeron encima en una fiesta de esa que tú sabes que era, y entonces él tuvo que hacer uso de su destreza, de sus habilidades. Y en el tribunal luego cuando fueron dijeron que le dio con un martillo a uno, que le dio con otra cosa, y él probó que fue con la mano. Entonces lo hicieron. Entonces ahí fue. Enrique, vamos a tener que hacer una pausa, pero vamos a abundar un poquito porque ahí hay una alternativa. La izquierda, al lado de la izquierda de la avenida, que es la avenida, es ya la avenida de Colombia, ¿verdad? De Colombia, entonces podría ser incluso en la parte final, casi todo eso es ocupado. Pero ya los vecinos gritaron, que a ellos no. A ellos no. Pero vamos a la pausa. Cuando regresemos seguiremos hablando sobre temas interesantes con Enrique de León.